La crónica personal y el yo autobiográfico son claves sensibles cuando se trata de contemplar al artista y su obra. La serie Magdalena del pintor Said García está cargada de imágenes, atmósferas y lugares comunes de la ribera del Río Grande de la Magdalena, que nos recuerdan que todavía habitan allí los magdalénicos, esos seres anfibios en un mundo que se mueve como el río mismo. La obra revela, por una parte, fragmentos de la belleza cotidiana creadora de vida, y por la otra, tenues y sutiles escenas que nos revelan las violencias reales y simbólicas que inexorablemente devienen en dolor y pérdida. Este proyecto hace parte de la larga trayectoria identitaria del pintor, nacido en Barrancabermeja, y es una mirada intersubjetiva que recupera y recrea el sentido del lugar. Aparece entonces la arqueología de los oficios y trabajos de lo popular a lo largo del río Yuma, o río de las montañas, o río del país amigo, como lo denominaban los muiscas. En los cuadros se detallan los areneros, los paleros, los pescadores y su medio de subsistencia y transporte, las canoas artesanales. El río se nos revela como paisaje, como fuente de vida, de trabajo heredado y sobrecogedora premonición de muerte. Magdalena es una evocación sensible del arte que rescata el río como territorio y paisaje vasto y complejo, que se entreteje en el tiempo a través de caños como el Cardales, Juan Esteban, o ciénagas como San Silvestre, el Llanito, entre otras en Barrancabermeja, que desembocan en este. Sin lugar a dudas, Said García nos previene, nos advierte sobre una bella y acerada superficie, que el Río Grande de la Magdalena también es ese otro lugar llamado Huacayo, o Río de las Tumbas, por los pueblos ribereños originarios de aguas arriba que fluyen ahora moribundas aguas abajo hasta su desembocadura. El testimonio mío, digamos, empieza siendo yo muy niño, 13 años de edad, y desaparece un hermano que básicamente pues era el sostén de la casa, el que sostenía, siendo él también un niño, porque a él lo desaparecen de 21 años. Nunca supimos, en nuestro caso nunca supimos nada de eso, pero era el modus operandi de cuando esas cosas sucedían. Y yo a los 13 años, pues obviamente empiezo a preguntarme un montón de cosas, como por qué carajo desaparecen a alguien, o sea, ¿cómo así que desaparecido? ¿Será muerto? No, no es muerto, es desaparecido. Pero ¿y cómo así? O sea, ¿qué quiere decir eso? Y todas esas preguntas, Salvador, pues, finalmente yo termino yéndome de Barranca a los 18 años a buscar respuestas. Y esas respuestas, pues, debo decir claramente que siempre las busqué en el arte. Yo desde niño siempre estuve en función de eso, simplemente que nunca me imaginé que el motivo, digamos, de mi búsqueda iba a ser eso. Entendí que el arte era el vehículo perfecto para empezar a responder o a buscar respuestas. Y así fue, y así fue. Yo me siento muy afortunado porque encontré un lugar en el mundo, encontré algo en el mundo, en esta vida, para empezar a responder esas cosas.
otras personas no la han encontrado siquiera, Y, incluyendo parte de mi familia. y esa, sí, esa ausencia, ¿en qué lugar queda del que queda acá presente? Esa ausencia de ese ser querido. Uf, pues mira, cuando sucede eso, yo empiezo a entender, digamos, con los años, que el sentido verdadero de este macabro suceso, de esta práctica de desaparecer personas, no es llevarse a la persona, es sembrarle el miedo a todo el resto de los que se quedan. Entonces, cuando tienes forma de enfrentar ese miedo, pues eres de alguna manera un poco afortunado. Pero cuando no, vas a tener que vivir con ese miedo y con ese temor a ver qué va a pasar el resto de tu vida, toda la familia, pues es jodidísimo. Mi madre murió hace 2 años esperando a su hijo, que nunca llegó. Entonces, ella, yo creo que también guardó la esperanza hasta último momento. Mira, este es un poema de Warsan Shire que se llama Hogar, Casa. Esto sucede en África. Lo que ella escribe es autobiográfico, pero también sucede aquí. Entonces entendí que todos estos temas son de carácter universal. El éxodo es desde el origen del hombre. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento ensangrentado en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó aturdido detrás de la vieja fábrica de hojalata, lleva una pistola más grande que su cuerpo. Solo te vas de casa cuando la casa no te deja quedarte. Esto es una investigación que yo empecé a hacer tomando como eje central a Teodoro Angelopoulos, que era un cineasta griego, y él trabajaba el mismo tema de la diáspora. De todo esto que yo te estaba hablando, del tema psicológico de las personas, del dolor, del desarraigo, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo lo que hago es que con las películas de él, en algunas, hay una que en particular es la que más he utilizado, que es El Prado que llora. Esa película para mí representa, es una radiografía bellísima de la humanidad, pero sobre todo en nuestro país. Son 2 hermanos que la vida los hace irse a bandos distintos, a la guerra. Ambos mueren. Una mamá que los busca, un papá que abandona. Entonces esa película para mí ha sido como un referente brutal, porque de ahí he extraído gran parte de lo que hoy es la arqueología del oficio. Se llama la arqueología del oficio porque, entre otras cosas, yo lo que quiero con eso es como mostrar un poco el goce de la pintura. Dibujas sobre el lienzo, acá en este caso, ¿sí? Sí, también hay un dibujo, pero es mucho más, digamos, más somero, más como para determinar imagen y esto, pero como la imagen real, el fotograma que se utilizó para esta pieza está intervenido. Entonces, el dibujo que hay aquí es solo, por lo menos, el de los camiones. El resto todo es intervención mía. La imagen real en la película, hay un montón de bosque allá enorme. Ahí hay unos rosas, como te digo, que empiezan a ascender, que hacen parte como de la neblina que está generada ahí.
Y es como es capaz, esta imagen es capaz de transmitir en la pintura lo que en el cine se necesita toda una escena. Entonces aquí tú puedes, no sé, interpretar 1000 cosas. Un éxodo, la transhumancia de toda una comunidad. La palabra movimiento acá está presente en dos cosas, ¿no? El cine es imagen en movimiento, bajo un artilugio que es reproducir imágenes estáticas a una cierta velocidad. La pintura, en este caso, esta pintura pretende transmitir esa imagen de movimiento, pero también los personajes están en un movimiento. De acuerdo. Y tu temática siempre es el movimiento, ¿no? La Así diáspora. Y además, bueno, la idea con esto también, como te decía Salvador, es poder a partir de esta imagen generar o hacer una animación de una escena propia mía, digamos. Yo no voy a generar en la animación la escena que ya hizo el cineasta, sino a partir de esta imagen generar el movimiento que genera, que yo genero, que yo quiero generar a partir de esta imagen. El fotograma real, de esta imagen al fotograma real hay un 40 o un 50% de real, es decir, los camiones, las personas, el entorno en un 10%, el resto todo es intervención, todo está trastocado. Muchas personas que han visto esta imagen se duelen, ¿no? Se sienten como muy agredidas, como no, esto es demasiado fuerte, pero en realidad van para la fiesta, ¿sí? ¿Van para una boda? Van, pues ya se casaron y van para la fiesta. Entonces, ¿cómo interpretas tú esta imagen? ¿Cómo te puedes hacer tu propia película a partir de esto? En los años 90 en Barrancabermeja fue complejísimo porque estaba la incursión paramilitar en boga y eso mataban. Y dentro de esos muertos muchos amigos murieron. Tuvieron que morir porque otras personas lo deciden. Y no sales de casa, no te vas solo si tu casa no te permite quedarte. La Comuna 4 es una de las comunas más antiguas de Barrancabermeja. Aquí nace el barrio que se llama popularmente El Cerro, pero es el barrio El Castillo donde estamos. Y esto es producto de una recuperación de tierras o invasión de 1958. Es decir, que las comunidades que demandaban vivienda le disputaron a los terratenientes de los lotes urbanos el derecho a una vivienda. Entonces, pues ahí lindo que podamos revisitar esos lugares y sobre todo esa casa, ¿no? Donde dices que fue la primera sensación de tener algo propio, ¿no? Sí, esto, como bien lo decía el profe, hace parte de invasiones, digamos. Pero estas hacen parte de esas invasiones, de esa misma necesidad de eso, de tener algo propio, algo nuestro. Y de eso habla esta casita, que fue la casa donde básicamente crecí y de donde salí hace ya más de 30 años. ¿Es esta de la esquina o esa? Esa es. Eran casas bifamiliares, o son casas bifamiliares. Entonces arriba una familia, abajo otra. Pero ustedes compraron el predio de arriba. Nosotros, abajo era la casa de mi hermano y esta era la casa nuestra. Buenas, ¿qué tal? Estamos acá haciendo un programa para Señal Colombia sobre el maestro Zahir García. Ella es mi hermana. Ah, Amor, tan lindo, mi hermanito. ¿qué más? Bien, sí, señor. Venga, baje un segundito, ¿sí? Baje un segundito, porfa. No puedo, es que me estoy buscando porque tengo que ir a trabajar. Se va a trabajar. Ah, bueno. Yo me acuerdo mucho que nosotros aquí, jugando aquí, en cualquier momento empezaban las balaceras aquí abajo y eso era todo el mundo para su casa porque al rato pasaba el ejército patrullando, al rato pasaba la guerrilla patrullando. Era complejísimo.
pero de alguna forma he oído, y perdón si es un atrevimiento decirlo, pero como que la gente se acostumbra a vivir en la guerra, es decir, el niño no paraba de jugar fútbol y se veía la guerrilla, o sea, como... El niño no ve las cosas con la seriedad que de pronto lo ve un adulto. Y a nosotros siempre cuando empezaba a suceder eso, pues siempre nos llamaban al orden, siempre a guardarnos. Pero desafortunadamente sí, los niños se acostumbran, se adaptan a lo que hay. En el año 96 llegó a la Universidad Nacional y es ahí donde realmente yo creo que empezó a generarse, a cuajarse todo lo que yo hoy por hoy tengo como tema de trabajo en mi carrera. Pues yo acá no conocía a nadie, yo no tenía... A nadie es a nadie, yo no conocía nada. Yo llegué del terminal de transportes para la universidad. Así de sencillo. Y sin tener dónde dormir, fue complejísimo. Entonces, ¿Dónde dormías? Yo dormí mucho tiempo, varios días en la calle. Me bañaba en el estadio de la universidad, hasta que encontré dónde ubicarme. Entonces, digamos que las primeras iniciativas en cuanto a propuestas plásticas fue esa. Hablar de cómo carajo se siente una persona que sale de su pueblo. Yo lo hice voluntariamente. Pero en ese entonces sí ocurría que iban a tu casa y te ibas. O sea, te dan 24, 48 horas para irte y te tienes que ir. Una cosa que te quiero preguntar, que es como la figura del río Magdalena y todo cómo la has tratado y el proceso en cuanto a la representación de ese universo del río dentro de tu obra. Pues yo hice una investigación que se llamó Magdalena precisamente y lo que trataba Magdalena era demostrar precisamente todos los devenires del río como sujeto. En el Magdalena Medio se hablaba mucho de todos estos temas, de la exuberancia, porque tú, por ejemplo, en Barranca, si te paras frente al río, al otro extremo está Yondó, Antioquia. Pero tú lo que ves, por ejemplo, es una línea de horizonte muy delgada, que cuando te acercas es esta línea lo que ves. Y era también un poco mostrar lo otro, las vivencias de la gente. Pues aquí vive gente. Entonces, era cómo carajo vive una familia metida entre todo este... Y si las hay, ¿qué les proporciona el río? Barranca siempre ha sido un epicentro destacado en la historia social y política porque precisamente se creó la primera refinería por la Tropical Oil Company, o sea, ya más conocida como la Troco. Y precisamente se creó en la segunda década del siglo XX, ¿sí? Se creó la refinería. Pero resulta que la gerencia de la Troco de la época había un abuso con los trabajadores, con la cual se trabajaba más de 8 horas de trabajo, había problemas de sanidad porque no se podía, si se enfermaba era muy difícil que el trabajador tuviera las condiciones dignas de salud, pues, de alimentación. La alimentación era muy precaria, ¿sí? Todo lo que es la primera década, la segunda década del siglo XX. Pero afortunadamente vino de Medellín un connotado líder popular, Raúl Eduardo Maecha Caicedo, con Flor López de Ayita y Evaristo, a Barranca Bermeja en septiembre del año 1922, y él se dio cuenta de las condiciones indignas que vivían los trabajadores, ya que la Troco no le daba las condiciones mínimas de dignidad en relación con los servicios de salud, la jornada laboral, etc. No tenían derecho dominical ni nada, ¿sí? Entonces, él en el año 23, el 9 de febrero, de manera clandestina con otros trabajadores líderes, creó la Sociedad Unión Obrera el 10 de febrero
y eso permitió para que los obreros después tuvieran las garantías de una dignidad de servicio que la Troco no le brindaba. La misma gente, la misma población está en aras también de manifestarse, ¿sí? No es un tema de que si se acaba la injusticia, acaban muchas cosas porque van a surgir otras necesidades. Y a partir de esas otras necesidades van a venir más personas que, como yo, también quisieron relatar todo esto que a través del paisaje se relata, se hace una narrativa bastante interesante de toda la temática social, de toda la problemática de un pueblo y de los alrededores, porque no solo es Barranca, es toda una zona que se llama el Magdalena Medio. Ahora, yo creo que el espíritu rebelde que ha tenido siempre el Magdalena Medio viene desde los yariguíes. Sí, es que esto se remonta más a un tema porque Pipatón ancestral. fue preso 2 veces. El cacique Pipatón, y en el himno de Barranca se reivindica Pipatón. ¿Sí? Y él fue capturado 2 veces. En la primera captura lo llevaron para La Palma y resulta que estando desjarretado, porque a él le amputaron los talones, ¿sí? Aún así herido y torturado, él logró liberarse, ¿sí? Estando preso, y volvió otra vez a la tierra a que su territorio tuviera libertad, defender por la libertad de su territorio. Y en la segunda captura, que fue en 1612-18, una fecha exacta, Fray Pedro Simón, el cronista que se dio el honor de conocerlo, dice que en la segunda captura lo llevaron para Bogotá con otros caciques, pero no sabemos en qué condiciones murió. Ahí está el interrogante. Pero eso demuestra que porque los conquistadores creían de que capturar a Pipatón ya no iba a haber más rebeldía o más, ¿sí? Sí, que todo se iba a acabar. El legado que él dejó siguió hasta la primera mitad del siglo XX. Cuando vino la Troco aquí, precisamente los últimos indígenas se vieron obligados, porque había orden también indígena que no permitiera explorar el petróleo y que había que eliminarlo. Había un indio que llamaba Pascual y daban plata por ese indio. Si lo capturaban, montaban la cabeza de él. En el proceso ahorita de todo lo que interpretó Andrés, fue maravilloso porque lo vi accionando mucha de esa accidentalidad, mucha de esa improvisación, mucha de esa exigencia que le proponía la melodía. Entonces yo le decía a Andrés que me parecía interesantísimo eso que él hablaba con respecto al proceso pictórico. Es bastante parecido. Yo creo que más como en esas digamos, efectos, ¿no? que hacen alusión como a temas del formato que yo veo en Said, ¿no? La presencia del agua, estas casas palafíticas y estos lienzos metálicos. Yo creo que por ese lado hay coincidencialmente un diálogo ahí. Yo lo que preparé, pues quise hacerlo como que dialogara con eso. No, mi especialidad no es. De hecho, esto tiene como muchos samples de los 80s y de los 90s, pero de música de otros lugares del mundo. Yo mientras lo escuchaba, me transportaba a todos esos momentos en que iba a hacer trabajo de campo. Entonces sí es navegable, sí navegué en el sonido, sí navegaba, sí me sentía allá en el agua, en ese sonido sórdido del motor interminable que vas y que de un momento a otro para, pero que inevitablemente se rehace, comienza. Por ejemplo, eso que dices del tema metálico, de los sonidos metálicos, de los sonidos incluso de la naturaleza, propios de la naturaleza que tal vez a veces pasan desapercibidos, pero que el pintor como el músico tratan de
de dejarlos... Claro, y es que una buena pintura, como una buena canción, trataría o debería lograr transmitir sonidos. Sí, eso. O sea, uno ve un cuadro tuyo y tú le propones una atmósfera al observador. Así No es es. simplemente una imagen plana, sino es una incursión en una experiencia que también es sonora. De acuerdo. Entonces la idea de estos diálogos es que podamos jugar a encontrar esas coincidencias. Maravilloso. Yo creo que sí, y una palabra clave es paisaje, ¿no? Pues Tal digamos, como lo que pinta también este sonido, lo que estás diciendo en esa sinestesia, ¿no? Y el paisaje, ¿no? Como ese, al final de cuentas, ese elemento pictórico que ha trascendido todas las épocas, ¿no? Como esa visual, esa panorámica. Pues sí, ahí hay un diálogo definitivamente.
Pero digamos, tú siendo un muchacho de acá, Zahir, ¿qué tanta conciencia hay acerca de que el río está acá? ¿O uno puede pasar la vida sin enterar, o está muy dentro de la vida de todo Pues, el habitante de... Nosotros, por lo menos yo, casi que siempre me crié un poco retirado del río. Entonces para mí también era una ilusión venir a verlo. Era mágico cada vez que yo me paraba y veía y empezaba a preguntarme qué era aquello que estaba allá. Por eso también esa necesidad de pintarlo. Cuando voy hasta allá y lo descubro es que entiendo que esa liniecita en realidad era una vasta plantación y es una... Aquí se ve pequeño, pero en realidad es un paisaje bastante imponente. Hoy por hoy la importancia que se le da al río, pienso yo que es muchísimo más que la que hace 30, 40 años tenía un niño. Y ya está, entonces estamos acá, serie Magdalena. ¿Qué hallazgos, cuáles han sido los hallazgos que has encontrado en este camino de experimentación con esto? Pues en cuanto a material, pues el acero obedece más a un tema metafórico del río, digamos. Los pescadores, en un trabajo de campo mío allá, a alguien se le ocurrió, a un pescador de esto se le ocurrió decir que el río era como una placa metálica que se movía a ciertas horas del día. Y pues para mí eso fue revelador porque yo terminé buscando, cuando oigo eso, pues obviamente entiendo que esa investigación tiene que ser mostrada sí o sí en algún metal. Pero el material que más se acerca a eso que decía este personaje, pues era el acero. ¿Por qué? Porque el acero finalmente tiene una urdimbre que sí parece agua. Entonces, por eso lo dejo a la vista. Por eso me gusta que se vea, que sea aéreo, que sea agua, y que tenga la misma relevancia y la misma importancia que la imagen. Solo que aquí sí obedece más a un tema conceptual, digamos que el mismo material hace parte de la investigación. Entonces lo volví parte de eso a tal punto que la relevancia que adquirió Magdalena pues obedece a la utilización del acero, del soporte. ¿Pero qué le aporta el hecho de verse reflejado uno como espectador dentro de la obra? ¿Qué le aporta en el concepto para que tú le quieres proponer, o en el juego que le quieres proponer a la persona que se enfrenta a ver una obra de arte de tu autoría? Era tratar de mostrar, de llevar a cabo un sentimiento, eso que yo sentí cuando llegué allá y vi esa imponencia de eso que me pareció tan extraordinario y que de niño siempre veía era una lineecita. Tratar de traerlo y demostrárselo a todo el mundo acá en Bogotá, que pues obviamente aquí lo que hablábamos hace un rato, aquí casi que estamos muy ajenos a lo que sucede en los pueblos. Y es que miren que estas comunidades, la comunidad ribereña, son las que recuperan el sentido del lugar, porque ellas son las que de alguna manera dinamizan con el campesinado, dinamizan la función, ¿cierto?, de esta cotidianidad que uno a veces no ve. Es decir, uno vive en su cotidianidad con todos estos elementos, pero no los integra. Pasó eso que dice, es lo que pasó cuando se hicieron las primeras pinturas de los areneros y de todo, que los llevamos a que ellos se vieran reflejados en las pinturas, a que se reconocieran. Y fue impactante porque
porque ellos no sabían que sus casas y su entorno era tan bello como yo lo estaba planteando en una pintura. Entonces ellos sí veían ahí su casa y decían, esta es la casa mía, este espacio aquí vive fulano. Pero nunca se imaginaron que vinieran otros ojos a mostrarle a la gente lo bello que es su entorno, porque nunca lo habían reconocido así. Y la arqueología del oficio, en este caso para particular, es todo lo que rodea esa cotidianidad del mundo de la ribera. Y está alrededor de los careteros, está alrededor de los pescadores, está alrededor de los areneros, de los coteros y de todas las actividades y oficios que hemos heredado milenariamente. Porque, por ejemplo, el tema del curado de las canoas es heredado de la tradición indígena y samba, es decir, de los negros con los indios que utilizaban el petróleo crudo para reparar las canoas. Por ejemplo, Para esa es una tradición impermeabilizar. milenaria que no se menciona mucho y que la gente lo vive en la cotidianidad, pero que no lo valoramos porque el que viene de afuera ve pues la belleza a partir de lo que él contempla, pero el que está adentro, el que vive en la cotidianidad, es parte de su día a día, de su oficio, ¿cierto? Y de su sustento. Sí, así es. Por tanto, no anda contemplando, sino sobreviviendo, en el mejor de los casos, perviviendo de los oficios que le hereda y que le entrega como dador de vida el río Magdalena. Acá sí están. Estas son las canoas utilizadas para la extracción artesanal de arena. Me decía el pescador ayer que muchas, por su propio peso, cuando viene una ola de alguna embarcación grande, si por alguna razón se llega a hundir la punta, Se hunde todo. la canoa se pierde, se hunde y se perdió el trabajo, se perdió una canoa que puede tener 50 años. Esto me hace acordar de que Said tiene en su obra precisamente esa extensión de esos sujetos y esos pobladores invisibles, que detrás de su historia hay una tragedia, ¿no? Como el Claro. caso de Nueva Venecia. Entonces estamos en Nueva Venecia, que es un pueblo del Magdalena, me dices Magdalena Bajo, El ¿no? Bajo, sí. Bajo Magdalena. Esto es un pueblo, son 4 pueblos en realidad. Son 4 pueblos palafitos que están en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y pues hombre, pues este pueblo es, primero que todo, es patrimonio. Segundo, es un pueblo que también ha sido bastante golpeado por la violencia. También hubo una desafortunada masacre aquí que fue muy famosa, tristemente, que se llamó la masacre de Nueva Venecia. Y esta casa es icónica porque esta casa es de uno de los fundadores y de los líderes que ayudó a la formación y a lo que hoy es Nueva Venecia, pero también fue uno de los que se llevaron en esa masacre. Entonces, volvemos a lo mismo, es como tratar de mostrar todo lo que esconde la belleza, porque este pueblo apenas llegas es impactante.
impacta su belleza, la imponencia, pero pues todo lo que esconde es demasiado duro. Esta división, este horizonte, me genera como un cambio de tonalidad entre arriba y abajo, Sí. pero es exactamente es el mismo fondo y es el mismo... En realidad tiene que ver con el material. El acero recibe mucho color de lo que hay en su entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos esos rojos y amarillos que tú ves abajo y que hacen el cambio arriba, pues obviamente es el piso y el techo. Entonces es un material que se vuelve muy dinámico. En el transcurso del día, a medida que va pasando el día, pues obviamente a medida que cambia la luz, todo en la obra cambia, tanto abajo como arriba. Entonces, pero eso es una de las bondades del material. Es decir, hay una cultura lacustre que de alguna manera ha aprovechado el aterramiento del territorio para construir este tipo de vivienda, pero que además coincide con todo lo que tiene que ver con la cultura ribereña en general, porque la ribera no solamente el río, es el caño, es la quebrada, es la ciénaga, es el humedal, en fin, espacios bióticos donde las comunidades encuentran la fuente de alimentación, que es el pescado, y otras fuentes más, pero también les permite a ellos ubicarse en el territorio, es decir, fundar barrios que giran en torno a su cultura. Eso es pescado seco. Esta es la manera como secan y conservan el pescado, porque esto en realidad tiene un fin, que es la comercialización, que es también de lo que ellos de alguna manera viven, es otra de las fuentes de ingresos. Es este entramado de palos pues atravesados, así tienen un nombre, se llaman trojas, y es donde secan el producto. Que es lo que decía el profe, es una tradición milenaria, ¿no? O sea, secar el pescado es conservarlo por mucho tiempo. Fíjate que esas imágenes obedecen a los paisajes que vimos ayer en nuestra travesía. O sea, este es el caño Cardanes. Y es una fuente de vida en la medida que, pues, primero los areneros, después los pescadores, pero hay agricultura de vega también. Y alrededor de ellos se genera toda la comercialización y otros oficios como los caleteros, que son los que responden por arreglar las canoas, dependiendo del material. En fin, la comunidad del Arenal es una comunidad en su mayoría afrodescendiente y hace parte de lo que llamaría Orlando Falborda la cultura anfibia. Ellos sufren todos los años el tema de las inundaciones y la creciente del río. Sin embargo, permanecen en su territorio y la presencia de un barrio u otro obedece a una historia que está relacionada con una creciente específica que ha causado ese desplazamiento o esa migración a otro sector que ha garantizado la posibilidad de construir vivienda de tambo, en este caso, que es una vivienda también pensada de manera palafítica para protegerse del agua. En esta obra, digamos, se resume toda la investigación. Porque es básicamente, o lo que resume, pues, en lo que convertimos el río. ¿No? El hombre, el animal y el mismo río como testigo. A finales de 1979 y comienzos de los 80 ocurrieron dos delitos que tuvieron un enorme impacto en la historia del país, pues sirvieron de semilla al paramilitarismo. En 1981,
el secuestro perpetrado por el M-19 de Marta Nieves Ochoa, hija de don Fabio Ochoa, y el asesinato por parte de las FARC del padre de Carlos y Fidel Castaño Gil, ganaderos de Amalfi, Antioquia, el último cercano al cartel de Medellín, que había sido secuestrado y asesinado por las FARC después de que recibiera el pago de su rescate. La ira que en los jefes del narcotráfico despertó el secuestro de Marta Nieves fue tan inmensa que, como represalia, los narcos crearon el movimiento Muertas Secuestradores Más, que operó como el primer grupo paramilitar en Colombia. Paralelamente, los temibles hermanos Castaño, enceguecidos por el deseo de vengar la muerte de su padre, conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, luego transformadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar que agrupaba narcotraficantes, ganaderos y hasta campesinos hastiados con los abusos cometidos por las guerrillas. Así pretendían nada menos que exterminar a todos los insurgentes y a sus redes de apoyo. En muchos casos, esos y otros grupos paramilitares surgidos después, responsables de cometer decenas de masacres y miles de asesinatos, se convirtieron en ejecutores del trabajo sucio que no podían realizar los militares. Por ese motivo, hay tantos de ellos acusados de ser cómplices del paramilitarismo, y a ellos se unieron empresarios y ganaderos que los financiaron y les dieron el apoyo logístico. Todo ese sancocho de guerras de ejércitos y de todo, pues, ¿qué recuerdo usted trae? ¿Qué sensaciones te trae ese conflicto? Me interesa mucho profundizar en ese tema. Pues mira, Salvador, yo por lo menos en los años 90, comenzando los años 90, teníamos que ver pues, jugando como niños pues en la calle, y en los 80s, enfrentamientos guerrilla-ejército, empezaba la balacera y entonces todo el mundo para adentro, todo el mundo a guardarse, y al ratico empezaban a patrullar todos, primero pasaban unos, luego pasaban otros. Y entonces eran cosas que uno no entendía, pero pues que lo que sí se entendía era que era peligrosísimo. Y cuando empieza la incursión paramilitar en Barrancabermeja, pues obviamente se genera una cantidad de miedo ahí, de temores, porque tuvo que morir muchísima gente para que ellos pudieran asentarse y tener el control de la ciudad. Entonces, digamos que fue muy triste, muy doloroso. Yo trabajaba en ese entonces. A nosotros, a raíz de la desaparición de mi hermano, pues nos toca empezar a trabajar a todos, desde muy niños. Y en ese trajinar, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a fabricar ventanería y cielos rasos, todo esto en aluminio, vidrios y todo eso. Entonces hay un momento en que nos toca ir a esos barrios. En Barranca hay una zona que es el nororiente, que para mí ha sido como el epicentro de los grandes problemas en Barranca. Es una zona bellísima, pero pues muy apetecida. Y es donde se había asentado la guerrilla muchos años. Luego llegan estos otros y también se acentúan ahí. Entonces el tema era ahí un caldo de cultivo terrible. Y tener que pasar nosotros, por ejemplo, a hacer un trabajo en un sector de esos, tener que pasar todos los trabajadores en una vans de estas y ver que acaba de ocurrir una masacre y todo el tiempo, todo el mundo ahí tirado, las casas, un colador. Era una imagen que jamás se me va a borrar. ¿Y qué te pasa a ti cuando regresas a Barranca hoy en día, ya siendo el Said García de 2024, que te encuentras en una esquina al de hace 30 años? ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? Permanece todo, ¿no? Permanece todo. Yo en realidad me esmero mucho porque
mi esencia, que es la de allá, no cambie, porque finalmente yo soy eso. O sea, yo soy de allá. Yo soy de comer pescado, yo soy de ir al río, yo soy de caminar, yo soy de hablar con la gente, yo soy de eso. Y eso no ha cambiado. Pues fíjate, mis primeras obras en realidad fueron básicamente la necesidad de visibilizar todo esto. Cuando yo salgo de acá, salgo con un dolor muy profundo de dejar todo esto que en realidad más que habitarlo yo, me habitó a mí. Yo siempre he aprendido que en la universidad parte de las cosas que entendí es que solo mirando hacia atrás y solo haciendo una buena introspección se pueden sacar resultados realmente valiosos en el arte. Y creo que la fuente siempre va a estar, entonces es saber y entender, utilizarla, poder utilizarla de la mejor manera. Entonces, para mí siempre será importantísimo volver, nutrirme y regresar otra vez con esa memoria alimentada, retroalimentada, y que no desaparezca y mantenerla siempre vigente. Si vamos a hablar, digamos, de lo que para mí es el arte necesita registrar lo que ocurrió. La historia se empieza a escribir a partir de lo que se ha dicho en el arte, de lo que el arte ha mostrado, de lo que el arte ha manifestado. Entonces yo no puedo pasar como artista, no puedo pasar de largo, habiendo vivido todo esto y no habiéndolo usado. Sentiría que lo desprecié, sentiría que lo malutilicé, que no fui capaz de utilizar esa herramienta tan poderosa para dejar registro de lo que ocurrió mientras yo viví. Entonces, el arte tiene que servir para eso. Y ahí estamos, pero por este momento. Mil gracias. Gracias a hermano. ti, Salvador. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,